Bueno, vamos a comenzar con la unidad 1 del programa, denominada el átomo de carbono y la estructura de los compuestos orgánicos. Entonces, si queremos definir qué es la química orgánica, podemos remitirnos a mediados del siglo XVIII, cuando la química pasó a ser una ciencia moderna y ya no más el arte de los alquimistas. Este cambio se debió a que se observaban diferencias inexplicables entre las sustancias derivadas de organismos vivientes y las que procedían de minerales, ya que en los compuestos de origen vegetal y animal a menudo eran difíciles de aislar esos compuestos y purificarlos, llegando incluso a ser difíciles de trabajar con muchos de ellos. Entonces, la primera definición en 1770, el químico sueco Beckmann define a la química a la química orgánica es el primero en notar diferencias entre las sustancias orgánicas e inorgánicas, por lo que denomina la química orgánica como la química de los compuestos de los organismos vivientes. En aquella época muchos químicos explicaban esta diferencia entre los compuestos orgánicos e inorgánicos pensando en la existencia de una fuerza vital, teoría vitalista, que era la responsable de que los compuestos orgánicos no pudiesen ser obtenidos ni manipulados en el laboratorio como ocurría con los compuestos inorgánicos. Sin embargo, después en 1816, Michael Cheville, profesor de física y química francés, descubrió que el jabón podía separarse en varios compuestos orgánicos puros, que él llamó ácidos grasos, porque el jabón se obtenía al tratar una grasa animal con un álcali. De este modo, por primera vez, una sustancia orgánica, la grasa, había sido transformada en otra sin la intervención de esa fuerza vital. Entonces, aquí el jabón, por la presencia en hidrólisis, una hidrólisis ácida, se transforma en ácidos grasos y glicerina. Luego, en 1828, Friedrich Wöhler descubrió que era posible convertir una sal inorgánica, como el cianato de amonio, en una sustancia orgánica, la urea. Con este descubrimiento, oficialmente, se derrumba la teoría del vitalismo. Actualmente, la química está unificada, ya que los mismos principios que explican los compuestos inorgánicos más simples también explican las moléculas orgánicas más complejas. Es por ello que actualmente la definición de la química orgánica se la define como la química el estudio de los compuestos del carbono, a excepción del dióxido de carbono y de las sales de ácido carbónico. ¿Por qué se la define como el estudio de los compuestos del carbono? Porque la mayoría de los compuestos orgánicos también contienen otros elementos como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el fósforo, el cloro. Sin embargo, se centraliza en el átomo de carbono, debido a que tiene la capacidad de unirse entre sí y formar largas cadenas y anillos. Pueden formar una inmensa diversidad de compuestos, desde los más simples, como es el metano, que está formado por un carbono y 4 hidrógenos, hasta el ADN, que puede contener miles de millones de átomos de carbono. No todos los compuestos del carbono provienen solamente de organismos vivos, sino que actualmente muchos de ellos son sintetizados en el laboratorio, por ejemplo, medicamentos, colorantes, polímeros, plásticos, aditivos para alimentos, plaguicidas, etc. Para estudiar una sustancia, un compuesto orgánico, se debe seguir 3 procedimientos, 3 pasos. La primera sería la separación mediante los procedimientos físicos, no químicos, para no alterar la sustancia. Por ejemplo, la hidrodestilación, el prensado, la extracción con solvente. La segunda etapa sería la purificación, aún tratándose de productos de síntesis. ¿Para evaluar para qué sería la purificación? Para evaluar en qué medida la sustancia está pura. Para ello se necesita determinar inicialmente el grado de pureza. Y en este caso
para lograr esto, se utilizan las propiedades características de cada sustancia, o sea, medir el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, la solubilidad. Si la sustancia no está pura, estas propiedades van a diferir del valor normal. Estos valores están tabulados en manuales. La tercer paso sería la identificación de esas sustancias. Para ello, debemos conocer entonces la estructura y esto implica conocer la fórmula molecular del compuesto. Entonces se hace un análisis elemental cualitativo que permite determinar qué tipo de átomos contiene la molécula. Por ejemplo, para determinar carbono e hidrógeno se determina por combustión, por calentamiento con óxido de cobre, que convierte ese carbono en dióxido de carbono, convierte el carbono en dióxido de carbono y el hidrógeno en agua, por ejemplo. Después, en el caso de otros elementos